Buenas noches. Continuando con las ponencias, ahora vamos a presentar, bueno, el doctor va a presentar el tema aspirado de médula ósea. Y pues le damos la bienvenida al doctor Cristian Cabanillas Angulo. Eh, es el médico cirujano, especialista en hematología clínica. Su formación académica la realizó en la Universidad Peruana Cayetano Heredia como hematólogo. También está trabajando en el Hospital Edgardo Revalletti Martins. También cursó estudios como médico cirujano en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la Facultad de Medicina Humana. Y dentro de su experiencia laboral tenemos que ha estado trabajando como médico residente de en hematología clínica en el Hospital Revalletti. Y le damos la bienvenida, doctor, para que pueda presentarse y presentar su ponencia. Ya, buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mis diapositivas en Me avisa base si se a... puede compartir, doctor. Sí, sí, yo creo que ya está en la imagen acá. No sé si se ve las diapositivas. ¿Se ve? Sí, sí se ve, doctor. Ya, bueno, vamos a dar inicio. El tema de hoy es aspirado de médula ósea. Efectivamente, soy el doctor Cabanillas. Yo he hecho la residencia en Lima, en el Hospital Edgardo Revalletti Martins, por la Cayetano Heredia. Actualmente estoy trabajando en el Hospital General de Jaén. Básicamente el tema del aspirado de médula ósea se considera un aspirado, perdón, un procedimiento menor realizado, se podría decir, sin una anestesia general más que una anestesia local en los pacientes. Este procedimiento, como pueden ver en la imagen, se le realiza a manera con una aguja especial llamada aguja de aspirado de médula ósea, literalmente entre la corteza y la médula ósea del hueso. Penetramos la corteza, ingresamos al hueso y sirve para muchas cosas. Una de las principales, para muchos temas diagnósticos. El diagnóstico, en realidad, de mayor incidencia son los trastornos hematológicos, ya sea benignos o enfermedades neoplásicas, ¿no? Y este procedimiento consiste en extraer esta sangre medular y llevarlo mediante un frotis por laminitas de vidrio llamado frotis de aspirado de sangre, en este caso de médula ósea, y a la vez también se le realiza por medio de una gota un frotis de sangre periférico para poder comparar. ¿Ya? Básicamente, ¿para qué sirve el aspirado de médula ósea? Sirve para evaluar la citología de las células de la médula ósea, o sea, sirve para ver la celularidad de la médula ósea. Como sabemos, los procedimientos que mayormente realizamos el aspirado de médula ósea es en la cresta ilíaca, que es el hueso ilíaco, o el manubrio esternal, hablando de aspiración. Dentro del hueso tenemos el hueso cortical, que es el periósteo, en este caso, que envuelve al hueso cortical, el hueso cortical en sí y el hueso esponjoso, las trabéculas o las espículas que le llamamos. Dentro de este hueso esponjoso tenemos un espacio que se llena de dos componentes, que es la médula ósea roja, que está conformada por las células hematopoyéticas y es la cual nos interesa en el aspirado, y la médula ósea amarilla, que es la grasa. Dentro del procedimiento, como vemos en la imagen A, lo que hacemos es y localizar la espina ilíaca posterior superior y infiltrarlo a través de un guante, en este caso ya sea estéril de látex, lidocaína, infiltramos. Luego de esa infiltración lo que hacemos es ingresar en la figura C la aguja entre el hueso cortical y la médula ósea, y luego que tenemos esa aguja, lo que hacemos por una jeringa, retirar la parte de esa aguja que está por dentro, porque como ven en la imagen C lo que ven es una aguja larga, pero dentro de esta aguja hay otra aguja pequeña que está ahí adentro, que se tiene que sacar. Luego que se saca la aguja, que en esta imagen vemos solo la capa externa, una vez que vemos la imagen D, aquí ya se sacó, ya se ingresó a la médula ósea, y por lo tanto con la jeringa de 20 mililitros, o en este caso la de 10 como vemos acá, se extrae sangre medular. ¿Cuáles son las pruebas que pueden ser o que tienen que ser necesarias para un aspirado de médula ósea? Primero es que nosotros tenemos que tener en cuenta que para pedir un aspirado de médula ósea tiene que haber una indicación médica. Y generalmente podríamos darnos cuenta por un parámetro de laboratorio, generalmente en un paciente con ciertas citopenias, ¿no? Por ejemplo, una anemia de causa no conocida, que no responde de repente a solamente encontramos anemia en un hemograma y de pronto ya le dieron tratamiento, fue ferropénica, no sube la hemoglobina, ya es una anemia refractaria, generalmente allí deberíamos de hacer un estudio más
allá. O a veces en el hemograma hay plaquetas bajas, trombocitopenias, pero trombocitopenias demasiado graves, menos de 20.000 plaquetas, en un paciente que no responde al tratamiento de un diagnóstico de PTI o es muy inusual en ese estado o en ese tipo de pacientes también. Y si vemos los leucocitos bajos, la leucopenia, la neutropenia por allí que no cuadra con ciertas infecciones, como reactividad también podríamos ver. Y más aún si vemos un hemograma con las 3 series bajas, ¿no? Una pancitopenia. Por lo tanto, en algunas circunstancias clínicas, no solamente se realiza el aspirado de médula ósea, sino también se obtienen muestras de la médula ósea para análisis de la genética, ¿no? Nosotros llamamos análisis citogenético. En el estudio que se hace en Perú, en este caso en el Hospital Rebagliati, es el cariotipo convencional. Un examen citogenético, en realidad, se puede decir que ya cae en desuso cada vez, pero es el que tenemos. Hay otros análisis citogenéticos que se hacen estas células madre hematopoyéticas o esas células tumorales que no sabemos qué es, que podemos hacerlo por FISH, que es la inmunofluorescencia in situ. Y también podemos tener estos análisis de médula ósea para inmunofenotipo, como dice en la diapositiva. Quiere decir, para llevar una muestra en un tubo especial que tiene ECTA y llevarlo a la citometría de flujo para saber el fenotipo de estas células. Ahora, también hay muestras para panel molecular por medio del PCR. Son todas estas muestras en ciertas circunstancias clínicas en los pacientes también es importante. A veces no solamente se hace un aspirado de médula ósea, también es importante saber que se podría hacer una biopsia de hueso. Nosotros lo llamamos biopsia de médula ósea, que ya no consiste en aspirar sangre, sino en extraer un taco de hueso. Ahora, ¿para qué sirve el aspirado de médula ósea? Primero, para saber la citología de las células, para ver la morfología de las células, para ver el fenotipo para citometría de flujo, un análisis citogenético, un análisis molecular, para hacer un cultivo también. En el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, en aquellos pacientes que están en medicina interna, en infectología, generalmente también piden mielocultivos. Entonces, se realiza el aspirado y se obtiene una muestra para el mielocultivo. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos en la imagen izquierda es una imagen de una muestra de un corte histológico del hueso. Lo que está de rosado, bien coloreado en forma de unas hileras como paredes curvas, se llama hueso. En este caso es una parte del hueso, en este caso esponjoso, ciertas características, y por dentro de los espacios vemos espacios de color blanco, algunos ovalados y otro bastante espacio, y otro espacio de color rosado, como células. Allí tenemos las dos muestras tanto de médula ósea amarilla, que es el tejido amarillo, que está en blanco acá, que es la grasa, y el tejido hematopoyético, que es diverso y es heterogéneo. Vamos a la imagen de la derecha y tenemos muchas células hematopoyéticas acá que están en diferentes estadios de maduración. Desde un megacariocito, como vemos acá, una célula muy grande, o un osteoblasto, en este caso, osteoclasto, perdón, como está aquí. Vemos también mielocitos de la cilia granulocítica y vemos el tejido adiposo circular grande, gigante, que podríamos describirlo de una manera más que todo didáctica, ¿no? Con respecto a la médula ósea. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque con esto nosotros vamos a poder evaluar la morfología, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de encontrar? Entonces, la aspiración de médula ósea debe ir precedida siempre de la evaluación de una historia clínica, una historia médica, porque tiene que tener una indicación. Las características clínicas del paciente. Generalmente, si sospechamos una neoplasia hematológica, un paciente con baja de peso, supongamos que es un síndrome mieloproliferativo como la leucemia mieloide crónica, debe tener un vaso grande, una hepatoesplenomegalia, por allí el paciente tiene hiperleucocitosis, ¿no? Entonces, es importante ciertas características clínicas. Este paciente, por ejemplo, de 12, 14 años, que tiene citopenias francas, tiene pancitopenia, y por allí no encontramos una causa evidente, también tendremos que estudiar para dentro del grupo de las insuficiencias de médula ósea, ¿no? Como la anemia de Fanconi u otras alteraciones. Entonces, ¿ayuda a las características clínicas? Sí. Dentro de las características clínicas va a depender de lo que queremos buscar. Si gustan, van viendo qué preguntas hacerme para discutir el caso de las características clínicas. Siempre cuando evalúen a un paciente más de la historia médica, los antecedentes familiares de si tuvo algún cáncer, en las características clínicas de los pacientes, siempre es importante distinguir si hay alteraciones morfológicas, si hay malformaciones en las manos, en los pies,
porque vemos que las insuficiencias medulares están ligadas a las cromosomopatías, por ejemplo, la anemia de Fanconi, que tiene pues obviamente alteraciones en las manos, como la polidactilia, es un menor con cara de, en este caso le llaman cara de pajarito, tiene cardiopatía, alguna alteración más. Si vemos un paciente anciano, por OB, que viene con una masa en el abdomen, que es el vaso grande, que tenemos que sospechar en el caso de él, desde una leucemia mieloide crónica hasta una neoplasia linfoproliferativa hacia ganglios, como los famosos linfomas. Muy bien, entonces es importante la historia clínica, la característica clínica y el examen de sangre. Cuando nosotros evaluamos el hemograma, vamos a ver que todas las células hematopoyéticas maduraron. A través de un hemograma, a través del frotis, de la morfología, vamos a ver si estas series de leucocitos, de eritrocitos y de plaquetas están alteradas. Es indispensable una evaluación de los resultados del hemograma completo, así como otras pruebas de laboratorio e investigaciones de imágenes como un vaso grande, signos de hipertensión portal, una estructura, una masa bulky que le llamamos en el tórax, ¿no? Todo eso cuenta. La otra pregunta, ¿cuáles son las indicaciones para el aspirado de médula ósea? Tiene muchas indicaciones. Una de estas es la citopenia, trombocitopenia, leucopenia, la pancitopenia y una anemia que no se explica fácilmente. Anemia plásica. La anemia plásica no es un cáncer, es una enfermedad autoinmune que ataca a las células madre hematopoyéticas. Se puede decir que son los linfocitos TCD8. Se da en pacientes entre 20 a 40 años de edad y que de la nada tienen pancitopenia sin una clínica evidente de una neoplasia. Esplenomegalia, hepatoesplenomegalia de estudio también, en la cual no podemos determinar la causa. También tenemos células atípicas o inmaduras en gran cantidad en un frotis de sangre periférica. Hay que hacer estudio de la médula ósea. Obviamente las leucemias agudas o crónicas deberían de estudiarse, eso es mandatorio. Síndromes mielodisplásicos, que son trastornos hematológicos neoplásicos que tienen que ver con la morfología de las células, por eso se llama mielodisplasia. Desórdenes mieloproliferativos, han escuchado hablar en los desórdenes mieloproliferativos de la trombocitosis esencial, policitemia vera, mielofibrosis. Muy bien, discrasia de células plasmáticas, el famoso mieloma múltiple, los síndromes de Poems, también entra a tallar para ver células plasmáticas alteradas en una linfomas, para ver si infiltran el tejido óseo también. Acuérdense que la médula ósea infiltrada por un linfoma se llama un estadio 4, según los estadios clínicos de los linfomas. Obviamente en un linfoma te importa mucho la característica del paciente, tiene adenopatías cervicales, puede tener una adenopatía en el colon, tiene infiltraciones por allí que más o menos te hacen acercar a un linfoma. El PTI, el PTT, pero cuando ya tienes ciertas peculiaridades en estas enfermedades que ya no te ayudan al diagnóstico, ¿no? También podría estar indicado, en este caso, las células los tumores de células pequeñas en infantes, en niños, ¿no? Y otras enfermedades más. Dentro de estas, también el aspirado de médula ósea tienen que tenerlo en cuenta que una vez que un paciente tiene un diagnóstico de una neoplasia, siempre hay un control como respuesta al tratamiento. Y esto se llama seguimiento del tratamiento. Entonces, si yo quiero determinar si hay respuesta a la quimioterapia por una leucemia, yo tengo que hacer de nuevo un aspirado de médula ósea. Si un paciente va a un trasplante de médula ósea, tengo que hacer un aspirado para ver en qué está la médula ósea. Muy bien, y así muchas indicaciones más. ¿Cuál es el sitio de aspiración? Si ustedes quieren hacer un aspirado de médula ósea, tienen dos opciones. El hueso, la cresta ilíaca y el manubrio esternal. Para aspirado de médula ósea. Para biopsia de médula ósea, lo más recomendable solo es la cresta ilíaca por el grosor de la aguja. Como este tema es de aspirado de médula ósea, la cresta ilíaca, la espina ilíaca, en este caso posterior superior, es el sitio que tiene mayor, se puede decir, indicación. Es satisfactorio hacerlo allí. Al menos en pacientes delgados se nota claramente. Ahora, se puede hacer la aspiración en el manubrio esternal si la pelvis, por ejemplo, ha sido irradiada. Asumimos un paciente con un cáncer de cervix que fue dado con quimioterapia y radioterapia, ese cervix va a ir a recibir radiación y con el tiempo el paciente hace un control en 20 años y también puede hacerte, por motivos de la irradiación o la quimioterapia, una leucemia aguda, mieloide, por ejemplo. Pero lamentablemente no puedes aspirar allí porque esa zona ya está irradiada. Por lo tanto, una opción muy buena en estos tipos de pacientes con sospecha de neoplasia hematológica secundaria a quimioterapia o radioterapia por otro cáncer sería el manubrio esternal. ¿La aspiración external es segura? Sí, pero tiene que ser un poco cuidadoso con una persona, o generalmente un hematólogo con experiencia. En este caso, yo podría decir que tendrías que tener bastante cuidado porque es una zona adecuada para hacer.
En esta imagen lo que vemos es la cresta. Como vemos acá, viene el hueso ilíaco en la posición de cúbito lateral, en este caso del paciente al lado izquierdo, vemos esta gran franja que se llama espina ilíaca posterior-superior. Lo que hace acá es que también estaría indicado en los niños. Es un sitio adecuado y este tipo de pacientes entran obviamente a una anestesia general, por lo que no colaboran, ¿no? ¿Cómo planificas un aspirado de médula ósea? La otra pregunta sería, ¿no? Si el paciente, tú ya decidiste hacer el aspirado, tienes que planificar, porque primero tienes que garantizar que esa muestra de aspirado tiene que ir al laboratorio correcto. Eso es algo ideal, como está el punto 4. Tienes que garantizar no solo que el procedimiento sea seguro, por si acaso, obviamente en un ambiente limpio, en una camilla, se puede ir con todos los insumos necesarios, como par de guantes, 2 pares de guantes, necesitas tu alcohol, necesitas tu jeringa de 20 mililitros para poder aspirar, tu aguja, en este caso, generalmente una aguja descartable de aspirado de médula ósea, y que cause una causa mínima de molestia al paciente, y que las muestras apropiadas se tomen con un anticoagulante, como vemos acá los tubos morados. La pregunta es, ¿qué son los tubos morados? Son tubos que se utilizan para hemogramas que tienen un compuesto llamado EDTA, EDTA, que se llama etilindiaminotetracético. Es un anticoagulante que va a hacer que la sangre no se coagule y te va a dar un espacio de 24 horas para la citometría de flujo en el caso sea necesario el diagnóstico de una leucemia, por ejemplo. Igual también puede ayudarte este tubo para los famosos paneles moleculares. ¿Han escuchado de la leucemia mieloide crónica? La alteración molecular del BCR-ABL, que es una oncoproteína característica de la LMC. También se lleva a la biología molecular a través, por ejemplo, si yo utilizo la reacción de cadena de polimerasa, yo voy a determinar con esta muestra si hay realmente esta proteína está alterada y podría ser una característica para el diagnóstico. También puedo tener muestras como en estos tubos que nosotros le llamamos los tubitos anchos de color, de tapa y en punta como lápiz para el estudio de cariotipo citogenética, que tiene un medio conservante, como pueden ver en la imagen derecha de tapa verde, que tiene ciertos preservantes para que estas células madre hematopoyéticas, en el caso sean blastos, por ejemplo, estén cuidadas adecuadamente y poder observarlos en un estudio de cariotipo a través de un microscopio especial. La elección de la aguja son agujas desechables, son agujas 14G, generalmente para aspirado de médula ósea en adultos, y bueno, tiene seguridad tanto del operador, que eso en este caso es el profesional de salud, y el paciente. Si es un paciente alérgico al látex, a los anestésicos locales o cualquier antiséptico o sedante que pueda utilizarse, hay que usar otras opciones. Y es importante describirlo esto y preguntar al paciente. Guantes estériles. Guantes estériles también es importante y utilizar una técnica séptica porque obviamente vamos a invadir la parte estéril del hueso. Si el operador o el paciente son alérgicos al látex, podemos utilizar guantes de vinilo o de nitrilo. Muy bien, ¿qué pasa con el manubrio external? Teniendo en cuenta que toda esta imagen de la derecha es el esternón, el manubrio external está acá. Desde la articulación manubrio external hacia arriba, como vemos el círculo de acá, este es el manubrio external. ¿En esta zona es segura? Sí, sí es seguro, pero tiene que tener en cuenta que puedes atravesar la aguja. Al atravesar la aguja tienes que tener en cuenta de no hacer una mediastinitis o una ruptura del vaso. Por lo tanto, al aspirar desde el esternón es de vital importancia aspirar solo desde la primera parte del cuerpo, es decir, en el manubrio, acá arriba, y juzgar cuidadosamente cuando vas a hacer la profundidad. En realidad, la aguja que se utiliza para infiltrar el anestésico de lidocaína se puede utilizar para medir la profundidad del periósteo. Es decir, ni bien coloco mi anestesia, por allí nada más debería saber dónde está el periósteo y un poquito más, unos 5 o 6 milímetros más de la profundidad del periósteo podría ser mi aspirado de médula ósea. Se debe tener especial cuidado en pacientes con sospecha también de mieloma múltiple, porque el manubrio external en un mieloma múltiple está como un hueso en galleta, o sea, es muy poroso y muy suave. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en hacer fuerza allí, deberíamos de tener menos intensidad de fuerza. Tenemos que tener en cuenta que el paciente, el personal, en este caso el hematólogo o el médico que realiza el aspirado de médula ósea, debe tener listo los portaobjetos mientras el asistente aplica la presión para poder hacer el frotis de una vez extraída la sangre. Comodidad del paciente, el paciente puede estar en decúbito lateral, como vimos en la imagen, en las imágenes previas, y si es delgado puede estar en decúbito prono, es decir, boca abajo. Obviamente el paciente tiene que tener su consentimiento informado, está en internet el consentimiento, pueden poner aspirado de médula ósea, pongan MINSA, consentimiento informado y les sale. Ya tenemos uno ahí en el hospital del niño. Miren, lo interesante de esto, esta es una imagen derecha donde ya hice un aspirado de médula ósea. Aquí vemos que ya se hizo en una lámina de portaobjetos de vidrio,
hay una atención especial de 20 minutos aproximadamente, donde utiliza una coloración Wright, una coloración Giemsa, especialmente igual que los frotes de sangre periférica, pero con mayor tiempo, las cuales yo puedo ver en el microscopio. Una vista general del aspirado de médula ósea es ver celularidad, citomorfología. Las películas deben examinarse primero baja potencia, o sea, en un 4X, que lo llamaría yo 40X, o desde un 10X, para evaluar el número de fragmentos. En esto de acá yo puedo saber que hay bastantes células. Lo que se tiñe de morado es la médula ósea roja. Lo que se tiñe o no se tiñe en este caso, lo que está como gotas blancas, es el tejido adiposo. ¿Tiene espículas? Sí, porque hay algo morado. Todo lo morado que te dice es espículas. Y alrededor de estas espículas de bien morado encontramos diferentes tipos de células. Estos diferentes tipos de células, vamos a ver unas células grandes. Miren el puntero de rojo. Acá hay una célula grande con un núcleo multilobulado. Acá hay otra célula con un núcleo bilobulado y acá hay otra. Se llaman megacariocitos. Estas son las células más grandes que encontramos en la médula ósea después de los tejidos adiposos, de los adipocitos. Los megacariocitos son células grandes que llegan a medir 25 hasta 35, 40 micrómetros de diámetro y se caracteriza por tener un núcleo de diferentes formas porque son polilobulados. Estos van a fabricar o van a producir a través de su citoesqueleto las famosas plaquetas. El resto de células se podrían decir que son las células granulopoyéticas y las eritropoyéticas, y algunos por allí de las células linfocíticas. Es muy importante evaluar a este aumento la celularidad. Como vemos acá, es una celularidad aproximadamente, lo que dices es cuánto ves de blanco y cuánto ves de morado. Yo vería aproximadamente la celularidad entre un 50 o un 60%. Y asimismo vemos acá, en la imagen izquierda, un megacariocito. Qué interesante es ver la morfología de los megacariocitos, porque son megas. De por sí el nombre le pusieron así, porque esa es la más grande. Miren este núcleo. Han visto un núcleo muy lobulado, ¿no? Voluptuoso, ovalado, bien teñido de morado. Los núcleos siempre se pintan bien de morado, bien oscuros. Los citoplasmas, como vemos acá en el megacariocito, son heterogéneos, pero tiene como si lo hubieran pintado con puntitos muy, muy morados. Eso se llaman los famosos plaquetas. Está produciendo plaquetas. Y el núcleo es polilobulado. Luego tenemos por acá unas células más pequeñas, desde hematíes rojos o las series de los proeritroblastos hasta granulopoyéticos. Quizás no les ayuda mucho a ustedes por la experiencia que uno tiene, ¿no? Miren acá, vemos proeritroblastos, que son estas células de acá, que a simple vista no nos puede ayudar mucho la morfología, pero es evidente que acá vemos un megacardioblasto. Esto sí es evidente verlo. Acá pueden ver un abastonado en forma de una C, miren. Y un megacariocito. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Pueden hacérmela, no hay ningún problema, ya va a terminar la exposición, ¿no? Así que aprovecharé para que después me hagan sus preguntas. Ya estoy por acabar. ¿Para qué sirve la aspirada de médula ósea? Ya vimos en qué consiste, vimos para qué lo indicamos, pero ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver, por ejemplo, la leucemia, ¿no? La mayoría de las frecuencias de resultados de aspirados son leucemias. La leucemia aguda es una neoplasia hematológica que tiene más del 20% de estas células inmaduras, sea en sangre periférica, sea en médula ósea. En este caso vemos que hay células que son blásticas, son células que parecen que son neoplásicas. Mira la relación del núcleo con el citoplasma. Prácticamente el núcleo está abarcando todo el citoplasma. Algunas tienen unas prolongaciones como hand mirror, que significa como esta parte de la espátula de un espejo, y tiene características más que todo de una leucemia aguda linfoblástica. Pero bueno, veamos un ejemplo claro. ¿Cómo se puede informar un mielograma? El mielograma, así como tú dices, aspirado de médula ósea, el informe de ese aspirado se llama mielograma. Quiere decir que es una muestra que se llevó al microscopio, se evidenció la morfología de los linajes de las células megacariocítica, granulocítica, mielopoyética en este caso, y las eritroides. Vemos la celularidad, una médula ósea, ponemos los datos del paciente, vemos la procedencia, el DNI, la fecha del procedimiento muy bien indicado, y vemos acá informe de médula ósea. Ponemos la celularidad, si tiene bastante coloración morada, vemos las espículas. De repente no me entendieron, voy a retroceder. Estas son espículas, miren chicos. Todo esto teñido de morado, o doctores, esto de acá son espículas. Generalmente acá no se ven muchas espículas, pero sí se ven las tinciones moradas. Entonces, a veces la médula ósea es hipoespicular, no tiene pocas espículas, y si no, tú le pones médula ósea con buenas espículas. Hipo significa bajo. La celularidad, ¿cómo está? ¿Está incrementada por la edad o está baja por la edad? ¿Cómo haces para ver la celularidad? Es fácil. 100 menos la edad. Si tu paciente tiene 20 años, la celularidad debe ser 100 menos 20, o sea, 80%.
Si tu paciente tiene 80 años, la celularidad va a ser menos. Si es menos 80, va a tener 20% de celularidad. Mientras más avance la edad, el paciente va perdiendo la celularidad hematopoyética, es decir, va a tener más riesgo de ser citopenia. La relación después tienes que describir cuánto ves, de cada cuántos mieloides ves eritroides. Generalmente en este caso el paciente de cada una célula mieloide viste 2 eritroides. La serie eritroide le empiezas a describir todos la célula, la famosa eritropoiesis. La serie granulocítica, la mielopoiesis. Luego empiezas la serie megacariocítica, todo lo que tiene que ver con los megacariocitos. Y luego, si es que has hecho una biopsia, esa biopsia lo fijas al portaobjetos y también le tienes que hacer una impronta al hueso y lo describes. Y al final, la sangre periférica. Todo aspirado de médula ósea debe hacerse una sangre periférica. Con una gotita del dedo se le toma la gota de sangre y se le pone un frotis. Se tiene que describir lo que ves en la sangre. Este es el ejemplo típico de un síndrome mielodisplásico / mieloproliferativo. Lo que quería descartar acá la doctora era si hay un hemofagocítico asociado a la mieloproliferativo o el mielodisplásico. Un tema muy complejo en este caso de patología, que simplemente lo he puesto para tener en cuenta de en qué consiste un mielograma, para saber cómo se lo describe y cómo hay que leerlo. Bueno, esta es en experiencia de una herramienta de ayuda al diagnóstico fundamental en el aspirado de médula ósea. Se llama citometría de flujo. La citometría de flujo para leucemia se llama el Euroflow, el ALOT, Acute Leukemia Orientación por Tubo, que tiene ciertos marcadores. Esto es algo más interesante para las leucemias. Tiene marcadores de fenotipo de células que ven abajo, el CD3, CD45, MPO, CD79A, CD34, que es para blastos, CD19 para que linfocitos B, CD7, que es para linfocitos, en este caso NK y T, CD3, que es puro T. Pero tienes mieloperoxidasa, MPO para ser mieloide. Bueno, la idea es que en esta imagen lo que ves es que si tú quieres un aspirado de médula ósea, tienes que saber para qué lo pides. Si el hematólogo dice leucemia, tienes que saber que el tubo morado con ECTA que les estaba explicando, esta muestra de acá de médula ósea, disculpe que retroceda, pero es importante, ese tubo morado va a ir a citometría de flujo, esta muestra de sangre. Se le va a marcar con ciertos parámetros de marcadores llamado CD3, CD45 y voy a correr la LOT. Si el tubo morado me dice que la LOT es una LLA-B, sale como leucemia linfoblástica B, sino como el LLA-T, sino como una leucemia mieloide aguda. Ahora, si yo sospecho un linfoma, tienen que correrle el LST, que es para los linfomas, y así sucesivamente. Entonces, va a depender de lo que el hematólogo vaya viendo en el aspirado. Miren este caso interesante. Este es un aspirado de médula ósea en la cual yo he captado imágenes de células raras. Miren estas células en el aspirado de médula ósea. No es normal ver una médula ósea así porque todas las células son parecidas. Todas las células tienen blastos. Son células inmaduras. Si yo les preguntara qué es un blasto, es una célula grande, con alta relación entre el núcleo y el citoplasma, tanto así que más se ve núcleo que citoplasma, no me está puro morado. Y que cada núcleo, cada coloración morada, por ejemplo, acá si ven, tiene nucleolo, perdón. Se va a ver nucleolos. Entonces, una vez que se vio estas leucemias, se mandó una muestra para citometría de flujo. Se marcó el ALOT, como les comenté, que es la citometría de flujo para CD3, CD45, MPO, CD79A, CD34, CD19, CD7 y CD3. Todos estos marcadores vienen con un fluorocromo. Los marcadores son estos que les acabo de leer. Vean bien el mouse de rojo. Ese es el marcador. Cada marcador tiene un fluorocromo. Por ejemplo, el CD34 acá. El CD34 tiene su marcador que se llama PER-CPC. Es su fluorocromo. ¿Me entienden? Y se pide para LOT. Igual, cada uno tiene un fluorocromo. Una vez que yo veo la citometría de flujo, hago un procedimiento llamado gate estrategia, que son seguimiento de estrategias, el cual yo sigo mis marcadores. Al final, yo no voy a ahondar en la citometría de flujo, pero sí les quiero ayudar en que esta herramienta diagnóstica es muy importante para las leucemias agudas. Miren lo de rojo, el color de rojo me marca prácticamente, si ustedes ven aquí la imagen, miren acá el MPO te sale positivo, porque acá está el marcador de azul abajo, MPO, todo se va a la derecha, es positivo, pero ya no sube muy arriba, por lo tanto es CD3 negativo. Pero miren lo interesante en esta imagen de acá. Tiene CD34 positivo, o sea, es un blasto. El CD34 es la célula madre hematopoyética, y en este caso esta célula madre hematopoyética es MPO, se parece un LMA. Bueno, no voy a andar mucho, pero en este caso te dieron que son células inmaduras CD34 positivas con expresión fuerte en mieloperoxidasa. Prácticamente es una leucemia mieloide aguda, sugestivo de una LMA. Entonces, esta imagen de acá, por citometría de flujo, te dice que es una leucemia mieloide aguda.
Yo como hematólogo a este paciente tengo que darle tratamiento de quimioterapia para una leucemia mieloide aguda por la citometría de flujo, porque ya tengo el fenotipo de célula. Ajá, es muy importante entonces la citometría de flujo para este tipo de pacientes. Diferenciación de las mieloides, hay un montón, desde promonocítica, la leucemia promielocítica, la eritroblástica, la megacardioblástica y así sucesivamente. Pero es un tema interesante que nos ayuda a hacer los aspirados de médula ósea. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, lo voy a adelantar porque no quiero ahondar en esto. Tenemos otro paciente acá que también se le hizo el ALOT. ¿Por qué se le hizo el ALOT? Porque encontraron este tipo de células, miren chicos. ¿Ven estas células también como tipo blastos? Interesante. Es una, vamos a mostrarles estas, espérense, ampliación. Miren, llama la atención que son células grandes, tienen alta relación núcleo-citoplasma y todas son casi parecidas. A esto yo le llamo blastos. ¿Y tienen nucleolos? Sí, tienen nucleolos. Miren estas células. Acá se ve mejor el nucleolo. ¿Ve? Donde está la manito hay algo blanco. Eso es nucleolo. Acá hay otro nucleolo, acá hay otro nucleolo. Entonces, a esta parte de estas células, en un aspirado de médula ósea, yo digo, bueno, márquenlo panel para LOT, para leucemia aguda. Acute leukemia de orientación de tubo. Bueno, en fin. Marcas, ¿y qué te sale? Miren aquí, esta imagen de acá, donde está el mouse de rojo. El MPO salió negativo, no se va a la derecha, se va a la izquierda. Entonces, no es mieloide. Tienes que ir al CD34. Si tú vas, está dentro de la parte del CD34, te marca positivo y un poquito negativo, pero te marca positivo. Si tú ves, hay una gran población de rojo en todas las imágenes. ¿Cómo puedes ver qué linaje hay? Si te sale el MPO negativo, dices que no es el MA, probablemente no lo sea. Tienes otros marcadores como el CD19. Miren esta imagen de acá. La citometría de flujo me dice que es a la derecha CD19 positivo y CD79A positivo. Entonces me sale que es una leucemia del linfocito B. El linfocito B sí te expresa CD19 y el linfocito T te expresa CD3. Veamos el CD3. Acá tenemos el CD3, miren, negativo. Se va a la izquierda. Acá también CD3 negativo y acá, en estas dos. Entonces prácticamente es una LLAB. Este es el procedimiento en el cual cuando roté en el INEN tenía que hacerlo, yo tenía que hacer. Armé mi propia estrategia de citometría de flujo y le di coloración y me salió prácticamente una LLAB. Muy bien, entonces la citometría de flujo es una herramienta que ayuda al aspirado de médula ósea para la muestra. Nos ayuda a determinar qué tipo de leucemia es en este caso. Por lo tanto, hay que conocer todas las células que tiene un aspirado de médula ósea. Miren acá, dice, aspirado de médula ósea. ¿Ven estas células que son heterogéneas? Obviamente no hay neoplasia acá. Acá es normal. Vas a encontrar neutrófilos, segmentados. Vas a encontrar, miren, esta célula de acá que está de rojo se llama eritroblasto, proeritroblasto. O sea, es la célula madre más inmadura del glóbulo rojo. Poco a poco este proeritroblasto va a madurar y va a hacer su hematíe cuando ya sale la sangre periférica. ¿Quieren ver por aquí otro segmentado, por aquí un linfocito, un rojo ya que se llama eritroblasto policromatófilo, y así. Entonces es importante el aspirado de médula ósea porque me ayuda a determinar mi ayuda diagnóstica a las leucemias, a las neoplasias hematológicas, inclusive el MC y linfomas. Bueno, estas son las poblaciones celulares que yo espero encontrar en mi mielograma, ¿no? Tengo que encontrar células CD34, que son las células madre hematopoyéticas. Puede haber linfoides, mieloides, línea granulocítica de promielo, mielocito, metamielo, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, bueno, los mastocitos, el porcentaje es súper bajo, tanto así que no es frecuente encontrar mastocitos. Promonos, monocitos, que son de la serie monocítica, células dendríticas también es muy raro encontrar. Serie roja sí, obviamente, tengo que encontrar mi serie roja aumentada, generalmente hasta un 17, un 20%. Estos son los paneles de leucemia que utilizo, los tubos de leucemias, de citometría de flujo que ayuda al diagnóstico de las leucemias. Inclusive vemos las clasificaciones de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud sobre leucemia del linaje B. Son un montón de causas, por eso es que no solamente hago el aspirado con la citometría de flujo, también hago citogenética y panel molecular para ver los tipos de alteraciones moleculares. No olvidarse que toda célula madre viene de una alta relación núcleo-citoplasma hasta que el núcleo se vuelve más pequeño. Este caso es la famoso hematopoiesis del linfocito B. El linfocito B tiene un marcador inmaduro, que es el CD34, y va perdiendo ciertos marcadores como el CD10, pero va ganando marcadores de madurez como el CD20. Van perdiendo y van ganando marcadores.
Entonces, estos son los tubos para linfocitos B, son la linfopoiesis, que prácticamente te ayuda para distinguir, y la tinción de médula ósea. Todo aspirado de médula ósea debe tener una tinción de hierro. Esa tinción de hierro, por cultura general, se llama coloración de Pearls, que es el azul de Prusia. Hay una enfermedad hematológica que se llama síndrome mielodisplásico y te ayuda la tinción de Pearls porque acá, como vemos, miren estos glóbulos rojos inmaduros, llamados eritroblastos, se colorean como un color de azul. Eso se llaman sideroblastos en anillo porque hace que forma anillo el núcleo. Y eso te sirve para los síndromes mielodisplásicos. Las muestras de cariotipo van a ir a que estas células blásticas estén en división, van al microscopio y van a estudiar fragmentación en los cromosomas y vas a ver el tipo de cariotipo para ciertas enfermedades. Igual el panel molecular para el BCR-ABL en la MC y otras oncoproteínas para enfermedades hematológicas. Este es el equipo de trasplante de médula ósea con la jefa de hematología, la doctora Gloria Chumpitas, que supongo que algunos lo conocen. La doctora, acá está el doctor Navarro, que es jefe de hematología actualmente del departamento, y la doctora Aranda, que es la jefa de trasplante, ¿no? Y la asistente, la doctora Pizarro, bueno, mi persona y dos residentes que nos acompañaron en aquella época. Bueno, muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, quedo atento. Justo 8:10 me dijeron, hasta las 8:10, creo. Ah, no, hasta las 8:15. Tenemos igual 5 minutos para las preguntas con toda confianza, por favor. Muy bien, veo una pregunta en el chat que dice, bueno, ¿la citometría de flujo es solo para leucemia? No. Básicamente les estaba explicando que también ayuda para ver. Citometría de flujo es una herramienta diagnóstica para ver el fenotipo o las características de una célula. ¿Cómo saber qué tipo de célula es? A veces es una célula blástica, o sea, inmadura. Le llamamos leucemia si es que es bastante las cantidades. Pero también sirve para ver linfomas. Por ejemplo, si vemos bastante linfocitos en el aspirado de médula ósea o una captación de células linfocitos bien maduros, esos le llamamos células maduras, que son linfocitos B maduros o linfocitos T muy maduros. Y la citometría me va a decir, ah, es un linfocito maduro, podría ser una leucemia linfocítica crónica o podría ser un linfoma del manto, podría ser un linfoma folicular, entonces también ayuda para el linfoma. La citometría de flujo también en cierta ayuda para las mielodisplasias, sí, pero no tanto, pero te podría decir que hay ciertas aberrancias. La citometría de flujo también te ayuda para los trastornos relacionados por ejemplo, para el tema de las carcinomas por allí que ocurre en la mieloptisis, ¿no? Células carcinomatosas de otro origen, de tejido epitelial, como ocurre en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, a veces ves células extrañas, ¿no? Podría captarte, básicamente. No solo para leucemias. Muy bien, Rixe. Veo que ya no hay más preguntas, chicos, para... Sí, doctor. ¿Podría dejar de compartir? Queríamos en agradecimiento mostrarle un certificado de participación. Ya.
Ok, aquí tenemos. Ya bueno, le otorgamos, doctor, este certificado por parte del CIEA, que es el comité que está organizando este curso, en reconocimiento por su participación para poder dictar este tema, que es un filtrado de médula ósea. Y bueno, le agradecemos bastante y esperamos tenerlo en las siguientes ponencias también. Muchas gracias, doctor. Igual, yo por interno le voy a estar enviando este certificado. Gracias, espero que les sirva también a ustedes y que bueno, que espero que les guste la hematología, que es un campo nuevo en Perú, creo. Hay bastante por hacer en hematología acá en Perú. Bueno, de nada, gracias. Ya me despido. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Y a los chicos, la siguiente ponencia ya va a comenzar, así que quédense nomás, por favor. Chicos, le esperamos unos minutitos a la doctora. Está actualizando su Zoom. Unos minutitos nada más.